Bienvenidos. Me da la sensación de que esta es una charla bastante familiar. Por las caras que veo y por la lista que veo, son todos gente o somos todos gente de Energías Sin Fronteras, amigos, conocidos y reunidos en lo que es la primera charla o entrevista tertulia, o como queráis llamarlo, del año 2021, ¿no? Y comenzamos igual que como comencé yo en el año 2020, con Carlos Muñoz el africano, ¿no? Te voy a llamar, Espero no ser Carlos, Mobutu, ¿no? si no tienes inconveniente. Vale. No. Entonces, la charla de hoy es para Carlos y su equipo. Nos va a presentar un proyecto muy interesante, como todos los que acometen en África Oeste Central. Y en este caso es un proyecto en la República Democrática del Congo, un proyecto asistencial, un proyecto de apoyo a un centro hospitalario asistencial en la zona de Kivu Sur, muy próxima a la frontera con Ruanda. Es un proyecto destinado principalmente a complementar la energía o a dar una energía segura y garantizable en el centro de Jericuetu, que existe allí, que es un centro que tiene un papel muy relevante en una zona muy machacada por conflictos históricos, principalmente por el conflicto que se produjo en el año 94, cuando todos recordamos las masacres de la etnia Tutsi, en el conflicto que se originó en Ruanda y que motivó que hubiera un gran desplazamiento de población en condiciones muy precarias y con tremendas heridas de aquel episodio que cruzó la frontera y se desplazó hacia el Congo. Allí se instaló un centro, el Jericuetu, destinado principalmente a dar la asistencia que se podía dar en aquellos momentos, asistencia sanitaria a gente que yo la definiría como la vulnerable entre los vulnerables. Bueno, este centro nos hizo una petición a Energías Sin Fronteras de apoyo, de ayuda en el tema de su suministro para conseguir un suministro de calidad principalmente a la zona de cirugía, a la zona de quirófanos, pero también al resto de instalaciones que daban asistencia terapéutica, etcétera. Y en 2020 Energías Sin Fronteras ha completado el proyecto, un proyecto que, como decía Carlos antes, lleva muchos años de gestación, de estudio, de búsqueda de financiación, etcétera, y que afortunadamente en 2020 se ha completado y está ya en marcha. Nos van a contar el proyecto un equipo de 4 personas, empezando por Carlos Muñoz, que ha sido la persona que ha estado a cargo liderando este proyecto, pero contamos también con otros voluntarios de Energías Sin Fronteras, como Santiago Arias, Jesús González y Javier Laín, que nos van a ir explicando, además de Carlos, los distintos aspectos involucrados en este proyecto. Antes de darles la palabra, os quiero recordar a todos, si sois tan amables, por favor, desconectar vuestros micrófonos en el ordenador, de manera que no tengamos ruido, que los presentadores puedan hacer mejor sus intervenciones y además que tengamos más estabilidad en la transmisión de la señal. Como siempre, vamos a tener 40 o 45 minutos o los que hagan falta para que Carlos y el resto del equipo nos hagan la presentación, y a continuación lo que tendremos es un turno de preguntas para conocer más en detalle o discutir con el equipo todos los aspectos que han sido relevantes en este proyecto. Carlos, te cedo la palabra. Adelante, vamos a ver qué es esto de Jericuetu y qué es lo que habéis hecho allí. De acuerdo, pues muchas gracias. Lo primero, un saludo fuerte y con el sentimiento de que todos estéis bien y vuestro entorno también en estos tiempos raros, convulsos, en donde, bueno, esta forma de conexión que tenemos es la que al menos nos permite vernos y transmitir ideas y experiencias que yo creo que pueden ser de interés para todos. El proyecto que os voy a relatar hoy, que lo inicio yo, voy a poner ya la diapositiva si os parece. Si me das el este. Bueno,
¿Estáis viendo en pantalla? Sí, Carlos, lo estamos Sí, viendo. vale. Bueno, entonces lo que quería deciros es iniciar con esta diapositiva, que es el resultado final, que luego nos contarán en detalle y cómo se ha gestado Jesús González, pero bueno, el resultado final de lo que ha sido una instalación fotovoltaica largamente demandada desde hace 6 años, bueno, 5 años en realidad esta parte, con intermedios que ha habido, que luego los veréis un poquito más en detalle, pero que ha culminado precisamente, bueno, pues con una instalación que ahora mismo debe estar sumando entre las dos fases 45 kilovatios, pero que da el servicio necesario para un lugar que se preparó, que se abrió. Take out. Perdón. So, I had never heard take. Alguien, digamos, externo a la península nos está queriendo decir algo, ¿no? No sé quién. Continúo. A menos que me digáis alguien que tenga... No, continúa, Carlos, continúa. Bien. Entonces, como os decía, esta continúa, Carlos. Por favor, insisto, apagar los micrófonos. Vale. Digo que este proyecto, que fue consultado en un principio como consecuencia de que nosotros iniciamos hace ya de estos 9 años en la isla de Iwi, en el Kivu Sur, al lado del lago Kivu, y en la ciudad de Bukavu hicimos, digamos, instalaciones fotovoltaicas, concretamente hemos hecho allí 17, y la misma contraparte o socio local que teníamos, que son las monjas, bueno, pues están llevando este centro de Ericuetu, que surgió con posterioridad al genocidio de Ruanda, pero que recibió muchas de las, vamos a decir, terribles consecuencias que aquello tuvo. Hubo muchos muertos. A mí me contaban cuando estuve por allí que en la zona era casi 5 millones los que había de muertos, que en el lago Kivu, cuando intentaban de ir desde la parte del, digamos, que iban hacia la isla, una isla grande, la isla de Iwi, pues que había muchísimos cadáveres flotando que tenían que apartar desde las chalupas. Bueno, quiero decir que aquí es una zona muy complicada y al mismo tiempo muy atractiva, porque lo que se pueda hacer, la verdad es que tiene rendimiento. No podemos cantar victoria, porque aquellos son muchas las necesidades, pero no es un lugar donde pase desapercibido cualquier actuación que podamos hacer. Entonces, lo primero que a mí me ha gustado hacer, aparte de enseñaros esto, es dar, digamos, cumplida agradecimiento a los que han participado en este proyecto. Y pongo la ficha. Estoy yo como responsable, como soy responsable de la zona, y la jefatura del proyecto ha pasado por 3 manos. Empezó hace ya 4 años casi, Jesús Espinosa, que abandonó por temas personales, que tenía otro tipo de trabajos. Lo continuó David Sáez, que fue un gran técnico que trabajó con nosotros, pero que cuando llegó un momento que quiso conocer la zona esta donde se ha desarrollado el proyecto, se fue al Congo y a renglón seguido me dijo: Carlos, dejo España, dejo todas mis responsabilidades y me pongo a trabajar allí en Goma, y ha estado trabajando hasta hace escasamente unos meses. Y después lo ha cogido finalmente, a lo largo del año 20, pues Santiago Arias, que luego os hablará. La parte técnica ha corrido a cargo de Jesús González y, bueno, pues ha habido ahí apoyos, vamos a decir, de casa, del departamento técnico, pero la parte importante de todos los cálculos y de lo que se ha hecho está a cargo de Jesús. La formulación, como ha sido muy rocambolesca, porque ha pasado, me parece que son por 7 lugares de financiación, ha habido una actuación muy buena de Adolfo Martínez, y por eso me ha alegrado mucho verle hoy. El apasionamiento empezó Piedad, que ahora no estará temporalmente con nosotros, y la continúa y actualmente la está rematando Javier Laín. La sostenibilidad la ha cogido Olga Escolano, pero en su fase final. En la parte de administración no he podido por menos de recordar a nuestra querida Diana Cuellar, espero que esté bien o mejor, y que la ha continuado Estela Garoz. Y en la agencia empezó Lucila, y está llevando actualmente Carolina Garín. En cuanto a los financiadores externos, ha habido 2 que tengamos reconocidos, bueno, que son reales. Uno es Mainel, que directamente subvencionó al centro porque tiene actividades en este centro de Ericuetu, y Solaer, que se adhirió con posterioridad y que, bueno, pues está siendo una persona, digamos, una entidad muy activa en relación con el proyecto. La contraparte, socio local,
han sido las religiosas que os dije de María Mediadora, pero expresamente quiero hacer una contribución positiva a las demandas y la presentación que hizo la que fue española, digamos, durante muchos años, primero fundadora y luego directora del centro, María Teresa Sáez Moreno, y luego Jandra Jaramillo, que es una colombiana, monja también, pero que ahora está en Colombia y que bueno, desde allí nos escribe y sigue el asunto, y la actual, muy activa, que es Anne-Marie Canier, ¿no? Entonces, en cuanto a la empresa contratada, solamente ha habido una, aunque hubo más consultas, según veremos después. Bien, entonces, un poco por situar en contexto este proyecto. El país, estamos hablando que desde Madrid tenemos 5.700 kilómetros, y hay que ir por, bueno, se puede ir por muchos sitios, pero vamos, lo normal es ir por Ruanda, por Kigali, y eso nos consume 2 días de viaje. La superficie es 5 veces España. La población es pues, más de 2 veces y media España, 102 millones. Los idiomas, los que veis ahí, francés, suajili, lingala y kikongo, los principales. La capital es Kinshasa, y después el IDH está muy bajo, está muy alto en número. O sea, están con 788 el PIB y el IDH es 0,48. Entonces, por esto situando el país. Ahora, Bukavu, que es el sitio donde está ubicado este asunto, pues es la capital del Kivu Sur. Hay otra capital en el norte que la conoceréis porque salen los periódicos, que es Goma, donde hay tantos conflictos y tantas luchas armadas. Esto está a orillas del lago Kivu, enorme lago de 80 kilómetros de punta a punta y 60 en el otro eje, que fue fundada por los belgas a principios del siglo XX y que bueno, la verdad es que dicen 500.000 habitantes, yo creo que tiene más, debe andar cerca de los 700, pero bueno, en cualquiera de las maneras, la población está dividida en 2 partes, la zona periurbana, que es donde está ubicado Licuetu, y la urbana. Es una ciudad muy degradada, realmente da hasta un cierto miedo circular por ella en determinados momentos, y bueno, yo os digo yo ya durante 4 o 5 años, y es complicado. La llamaban, sin embargo, aquí a Bukavu, la Suiza africana, porque os he puesto una foto ahí de una parte de una península en que estaba metido en el lago Kivu y que resultaba muy atractivo y muy bueno. Después, claro, esto con los Hutus y los Tutsis, el genocidio y tal, se depauperó bastante y bueno, pues está como está actualmente. Y ya tenemos el centro de Licuetu, como os digo, en zona periurbana, una zona que tiene, podríamos llamar un poco industrial, de almacenes, pero muy, muy degradada. Y entonces esto está implantado ahí y pues, ha ido creciendo como ha podido. Entonces aquí veis gente que ya con una cierta discapacidad andan por ahí, porque ahora veremos cómo funcionan ellos. Y después tenemos aquí las actividades del centro. Fundamentalmente este centro es un centro médico de recuperación, de rehabilitación, etcétera, y tienen esas actividades que os pongo ahí. Kinesoterapias, hospitalizaciones y farmacia, tienen también pues unos servicios sociales que atienden a las familias, que educan a las mujeres, que hacen artesanías y hacen sobre todo una cosa que a mí me llamó mucho la atención por la forma y el ingenio con que lo hacían, que eran los talleres de prótesis. En aquel momento que yo estuve, la primera vez fue hace 5 años, sacaban el material, el hierro y demás, de lo que encontraban por las calles, trozos de hierro, de ferralla, etcétera, y allí lo llevaban a los talleres y de una manera muy primitiva iban sacando las diferentes prótesis, que luego veremos algo de esto. Y aquí a la derecha veis ya, pues a lo largo del tiempo, claro, pues bueno, como se ha ido generando una serie de quirófanos y una serie de utilidades necesarias. De las cosas interesantes que impresiona mucho ver es cómo este centro pues, acoge a niños que están sordos y los rehabilita y les forma. Ahí les veis a un niño soplando una burbuja para aprender a manejar el diafragma y poder articular sonidos, etc. Esto es terriblemente largo y es, por un lado, delicioso de ver por lo que se consigue, pero tristísimo de ver la cantidad de gente que está en este plan. Y a la derecha tenéis ciegos, en donde le están formando, ahí se ve que está en braille y demás, bueno, pues eso, todas las actividades que hacen. Aquí veis algo del taller de prótesis. Bueno, evidentemente esta es una prótesis de lujo, porque la están vistiendo de alguna manera. Lo normal es ver un hierro que sale del muñón, y si es una pierna, claro, y termina en un zapato. Y hacen también, como veis aquí,
determinados dispositivos para que los niños, concretamente este niño es expresivo de una de las operaciones más frecuentes que hacen, que las hacen todos los sábados, y es que operan los pies. Parece que los niños allí, algunos nacen con los pies, digamos, hacia afuera. Entonces allí les operan y les vuelven los pies lo mejor posible para su forma normal, y aquí concretamente el niño que está aquí, pues se ve que está sin operar todavía. Hay zonas de enseñanza, y luego otra cosa que impresiona bastante es que trabajan con deficiencias mentales. Hay una, estos son manifestaciones de los padres blancos, concretamente fueron los que me lo contaron, en la zona de Bucabo y esta zona periurbana hay una gran cantidad de gente marginal, sobre todo niños, y viven pues como pueden, de la prostitución y de alguna manera, pero algunos están realmente abandonados por sus familias. Entre ellos están estos deficientes mentales que aquí acogen. Seguimos con actividades que hacen. Ahí veis una prótesis hecha, veis que hacen también pues, una especie de sillas a las cuales le ponen unas ruedas. Hay en la parte de derecha de abajo, pues uno de los ejercicios que hacen, de manera que les educan para poderse manejar con sillas de ruedas, pero al mismo tiempo tienen competiciones que luego veremos que tienen un lugar donde poderlas expresar. Las familias viven con muchos, no digo todas, pero muchas familias viven con los que están allí internados, porque les hacen la comida, porque les llevan el alimento, porque bueno, les atienden, es decir, es como una especie de ayuda continua y constante, y las familias están probablemente en una o dos personas, la madre o la hermana, lo que sea, ayudando a los que están allí. Y paralelamente también, como veis aquí, las mujeres reciben formación en costura y hacen artesanías que luego venden para sacar algún dinero, etcétera, ¿no? Bien, dicho todo lo que hasta ahora vemos, las fases del proyecto, voy rápido porque si no, no llegaríamos a tiempo. Empezaron en el año 2016, son los primeros contactos. La primera visita de identificación a la cual yo tuve, bueno, por suerte o por desgracia, porque me impresionó mucho, esa es la verdad, fui a hacerla. Entonces ahí hicimos la primera toma de datos, vimos los perfiles de consumo, estudiamos los usos que tenían de la energía, porque tienen un suministro externo, pero es un suministro de bajísima calidad que se les corta cada 2 por 3, que no pueden hacer operaciones quirúrgicas con seguridad porque en ese momento se quedan sin energía. Les regalaron un generador que era un desastre y que tampoco les cubría las necesidades, y evaluamos esas necesidades y vimos también posibles soluciones, sacando los esquemas necesarios pues, que tenían de consumo, el perfil de consumos, cómo eran horariamente estos consumos, cómo se podrían, dónde estaban ubicados, dónde podíamos hacer el alojamiento de equipos. Hicimos también análisis económicos de lo que gastaban en gasoil, etcétera. Y bueno, y también de alguna manera, porque ya llevábamos trabajando tiempo allí, con el Bedón concretamente, hicimos conversaciones con empresas locales para ver qué capacidades podían tener y cuáles podían ser las cosas a desarrollar. Bueno, a partir de ahí, en el año 17 se depuran datos, en el 18 se verifica, todo esto es muy lento, evidentemente, porque la conexión era muy, muy dificultosa. Ellos en aquel momento no manejaban ni internet ni nada. Entonces, bueno, la especificación técnica salió en el 2019 y la especificación de proveedores que tuvimos ya depurada, pues es a finales con las comparativas de 2019. Es en el 2020 donde se desarrolla el proyecto en su gran mayoría, por no decir en su totalidad. Hay una adjudicación, se hace un inicio de ejecución y debido a temas de financiación, que luego os explicarán, bueno, pues hicimos la ejecución en 2 fases. Estas fases se han completado, afortunadamente van con éxito y actualmente la puesta en servicio se ha hecho también y estamos haciendo ahora una evaluación. Bueno, por ilustrar un poco lo que pudimos hacer en esa primera idea, os paso un extracto de los datos de identificación en donde veréis ahí pues en qué edificios se ubicaban, qué tipo de servicio tenían, qué uso se les daba, cuántas unidades, digamos, de consumo teníamos, con potencias unitarias totales, etcétera, y al mismo tiempo el perfil de uso y la simultaneidad dentro de los propios edificios y dentro de los edificios en el centro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sacamos, que esto es lo importante, al final ya una primera enseñanza. Esto sale todo casi del viaje de identificación y posterior tratamiento aquí en Madrid, que son los 4 edificios principales que reúnen, digamos, todas las dependencias, los consumos individualizados de cada uno y cómo se podían asociar. ¿Por qué hicimos esto? Pues porque no teníamos el dinero necesario para la totalidad de la potencia instalada
y del consumo que iban a haber. Y entonces vimos la posibilidad de fraccionarlo y así se hizo en 2 fases. Entonces, bien, el resultado, que os lo explicarán después en detalle, es que nosotros ahora mismo tenemos la instalación que habéis visto en la primera diapositiva y que tenemos también, pues ahora en tiempo real, qué es lo que está ocurriendo allí. A 5.700 kilómetros estamos sabiendo en todo momento la carga de baterías, el consumo de los consumidores que tienes allí, cómo se gasta y por otro lado una serie de curvas que nos permiten por lo menos evaluar, hacer un seguimiento. Evidentemente esto se debe a que, bueno, hemos evolucionado ya en las últimas instalaciones de manera que podemos hacer un telecontrol. Y sin más por mi parte, pues no quiero quitar protagonismo a los demás, le doy la palabra a Santiago Arias, que os va a aportar una información complementaria. Santiago, si estás dispuesto, cuando quieras. Sí, sí. ¿Se me oye? Pues esta es tu diapositiva. Bueno, yo cogí el proyecto ya, como veis, muy avanzado, exactamente en la fase en que describe Carlos. Teníamos ya un proveedor asignado, teníamos muy bien valorado el coste de la instalación, y el problema fue que pasaron cerca de 2 años sin que tuviésemos la financiación suficiente para comenzar el proyecto. Y esto nos llevó, bueno, a presentar el proyecto pues, a ABC Solidarios, a la Fundación Real Madrid, al Ayuntamiento de Posada, al Ayuntamiento de Madrid, parece que 2 veces al Ayuntamiento de Madrid, al Ayuntamiento de San Fernando de Henares, a Torrelodones, a la Mutua Madrileña, a Bankinter, y vamos, prácticamente la verdad es que la sensación como director de proyecto o como jefe de proyectos de este proyecto es que estaba un poco maldito porque no conseguíamos la financiación. Y era bastante frustrante ver que el proyecto, bueno, pues iba quedando obsoleto incluso, ¿no? Y de repente aparecen los de Meinel, que es otra ONG que consigue para este proyecto una financiación a través del Ayuntamiento de Murcia, de unos 9.000 euros, me parece, una cantidad, o 19.000 euros. Por supuesto, era insuficiente para abordar el proyecto. Y bueno, a partir de ese momento se nos ocurrió la idea de que ya que no podríamos acometer el proyecto en su totalidad, habría que partirlo para facilitar que obtuviésemos financiación para por lo menos poder iniciarlo, ¿no? Y bueno, pues vimos que los 4 edificios, sumando 2 a 2, tenían prácticamente la mitad de la potencia consumida y que se podía hacer la fase 1 y luego la fase 2 con la idea de conseguir que, en fin, poder iniciar la cosa en cuanto tuviésemos financiación. En ese momento nos llegó de Energías Sin Fronteras la idea de que iban a terminar de completar la fase 1 con fondos de amigos de Energías Sin Fronteras y por lo tanto nos dio la posibilidad de iniciar ya el proyecto. Y entonces, como director de proyecto, me encontré con que la situación era muy extraña, porque las ofertas de GoShop, por ejemplo, tenían 2 años y, claro, el periodo de validez era pues, de 6 meses. Con lo cual, bueno, pues tuve inmediatamente que llamar a GoShop y decirle que si esas ofertas eran válidas, explicándole que seguro que eran válidas porque, según nuestro punto de vista, los precios de la fotovoltaica iban para abajo, no para arriba, y que por lo tanto que seguramente seguirían siendo muy competitivos. Y efectivamente así fue. GoShop nos partió la oferta en 2 ofertas separadas para la mitad del alcance prácticamente una con otra, y ya sin mirar otras alternativas, pues le adjudicamos a ellos el proyecto y bueno, y tuvimos una serie de problemas que prefiero que las cuente Jesús, porque es el que ha estado más involucrado en estos temas más temas. Con lo cual, cedo la palabra a Jesús y que él cuente lo que nos pasó con las baterías. Jesús, ¿estás disponible? Sí, estoy disponible. Hola a todos. Un Como ha momentito, dicho... un momentito que te pongo tus pantallas. Vamos a ver. Aquí, A ver. Bueno, acabo de... Ya puedes hablar. Ahí está la primera. Genial. Como ha dicho antes Carlos, este complejo está formado por 4 edificios y que tienen
tenían una conexión a red muy precaria, o sea, estaban más tiempo fuera de servicio que con servicio. Un grupo electrógeno obsoleto, demasiado grande, que consumía muchísimo. Y bueno, pues se hace el estudio, las cargas, como ha dicho Carlos antes, que no son esenciales, se segregan del proyecto. Había una serie de cocinas eléctricas que consumían una barbaridad y no se podían alimentar con energía solar. Y se hace un diseño para una instalación aislada que tenga una autonomía de 1,5 días por sí solo, ¿no? Agrupando por bloques, como ya se ha dicho antes, pues tenemos una energía diaria consumida de 50 kilovatios hora y una demanda máxima de potencia de 12 kilovatios. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, donde explicamos en qué consiste los resultados del cálculo, ¿no?, y del proyecto. Serían 60 módulos o placas fotovoltaicas, policristalino, que es como se diseñó, 2 inversores Victron de buena calidad, conectados en paralelo, 4 reguladores, 2 bancadas de baterías de plomo. Entonces pensamos que las baterías de plomo con electrolito de gel eran las más idóneas, eran las más económicas, aunque después ha resultado que no. Y un cuadro de distribución y la conmutación automática o manual según las ofertas que presentaran las empresas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos ahí el esquema. El esquema, las placas fotovoltaicas, las placas solares se agrupan en cuatro grupos de 15 placas. En total son 60. Los 2 grupos de baterías, mitad, y los dos inversores, ¿no? Un generador que va aparte, está en el esquema porque en algún momento puede funcionar, o la red que también puede alimentar y cargar baterías si fuera necesario. Si pasamos a la siguiente diapositiva, hacemos una simulación, ¿no?, una simulación de la producción solar diaria y la demanda diaria, ¿no? Entonces, para ver cómo se cubren esas necesidades y sobra energía para cargar baterías, lo que hemos consumido por la noche. Y entonces, pues ya pasamos a hacer una licitación. Si pasas a la siguiente, Carlos. Las ofertas de la licitación con baterías UPCV son demasiado caras, demasiado desproporcionadas, aparte de que estas baterías que habíamos pedido pues pesan 115 kilos cada una y hay que multiplicar por 48, o sea, un montón de kilos de baterías, ¿no? Entonces, quizá por esa razón, la mejor oferta es la de GoSoft con baterías de litio. Baterías de litio pues son lo último, son una novedad y son el futuro también. Entonces, analizando las demás ofertas, se opta y ya queda definitivo GoSoft con baterías de litio. Baterías de litio de 2,5 kilovatios hora cada una. Pasamos a la siguiente, Carlos. Estudiando esta oferta con estas baterías, era insuficiente la autonomía que pedíamos y entonces se pidió a GoSoft, a la empresa, que rehiciera la oferta para que pudiéramos tener la autonomía de 1,5 días mínimo necesario. Y entonces, pues se hace la oferta, se hace el presupuesto y pues es mucho dinero, claro, era lo que nos esperaba, muchísimo dinero, ya andábamos mal. Y la siguiente decisión que tomamos es partir la instalación en 2 partes iguales. Esta era la propuesta de GoSoft, está muy bien presentada. Pasa a la siguiente, Carlos. Sí, estas son las baterías del litio que en principio ofertaba. Y en la siguiente diapositiva vemos ya la instalación, el esquema de instalación partido en 2 partes. Es el mismo esquema del principio, pero partido para ser mitad y mitad. La parte más oscura es primera fase, la parte más clara es segunda fase. O sea, son totalmente integrables. Cuando se hubiera hecho la segunda, se podía integrar perfectamente en la primera y así pasamos a hacer esta contratación. Siguiente, por favor. En la contratación, pues como ha pasado tiempo, pues las baterías de litio, aun siendo el último, han mejorado en calidad y en precio. Y nos hace una oferta de poner baterías, este modelo, el BYD Bosch de 15,4 kilovatios hora. Se gana en capacidad de las baterías y, bueno, pues pueden ser también más económicas, ¿no? Y se gana en
en que son compactas, escalables, en fin, la verdad es que está muy bien y se acepta esta oferta de montar estas baterías de litio de 15,4 kWh. ¿Nos pasas a la siguiente? Carlos. Vale. Los paneles solares de la oferta pues también han mejorado, porque han pasado estos años y ahora mismo hoy en día se está imponiendo el modelo de monocristalino, que tiene un rendimiento mucho mayor y son mucho mejores, con más potencia, 400 vatios en vez de los 320 que teníamos antes. El inversor Victron de 10 kVA es el de última generación, con lo cual también la instalación mejora y nos ha mantenido los precios. Y si nos pasas a la siguiente, Carlos, pues procedemos a la contratación y a ejecutar la instalación. Aquí vemos que se están montando los paneles solares en un techo de uno de los edificios, que es un techo de panel sándwich. Esto se pone mucho hoy en día, aquí también en España, son perfectamente visitables, son seguros, con anclajes de material de aluminio y tornillería inoxidable. En fin, aquí se ven perfectamente los 30 paneles de esta primera fase que los están montando, y en la siguiente diapositiva pues veremos cómo están procediendo la instalación. Tienen medidas de seguridad, mascarilla, aquí vemos al supervisor de la instalación, y las baterías pues vemos que son esta parte de la izquierda. Las baterías de litio tienen un componente muy alto que es electrónico, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor, y aquí vemos la primera fase ya terminada. Muy bien presentada, muy bien cableada. La parte de continua, los cables que se ven de color rojo y negro, pues son positivo o negativo. La parte de alterna está a la derecha, pero se ve bien la instalación. Pasamos a la siguiente, y lo que decíamos antes, que antes de terminar esta primera fase aparece financiación para hacer la segunda fase, lo cual pues viene genial. Se procede a hacer la contratación, todo el proceso, y se inicia la ejecución de la segunda fase. En la siguiente diapositiva vemos ya que se está ejecutando aquí la segunda fase. La primera es la que se ve al fondo, la segunda es otra techumbre igual, aunque tiene dos vertientes, pero también es panel sándwich, visitable. La inclinación es muy escasa, lo suficiente para que escurra el agua de lluvia y poco más, porque aquí en esta latitud el sol cae a plomo. El sol cae en algún momento del año, está en la vertical, ¿no? Y además estamos observando por el sistema de supervisión que todos los días hay una gran generación de energía solar fotovoltaica. Aquí no hay días nublados o días de estos totalmente nublados, como estamos acostumbrados a ver. Por lo que hemos visto hasta ahora en estos meses, todos los días una gran producción solar. Y no influye mucho la orientación, ¿no? Porque las condiciones de la cubierta son muy favorables. O sea, que esto está genial y se está verificando que está muy bien. Por favor, la siguiente. Aquí ya se ha integrado la segunda fase. Con la primera se han dispuesto las baterías de otra forma para que queden mejor y queda genial. O sea, la presentación queda muy bien. Yo como técnico lo valoro muy positivamente, el trabajo bien hecho. Por favor, la siguiente. Aquí, bueno, tenemos el sistema, estas son las pantallas del sistema de supervisión, el VRM. Esto se controla a través de Internet. Hay problemillas, o sea, hay problemillas pues que la señal se pierde a menudo. Al principio se puso un sistema wifi que no conectaba, después se han puesto una conexión a Internet por cable, pero ahora mismo llevamos varios días que no recibimos señales, pero bueno, es algo que habrá que corregir y Goson nos ha dicho que lo va a corregir, o sea, lo están intentando. A lo mejor hay que poner una tarjeta de móvil o algo así. Lo que sí es cierto es que nos permite ver las bondades y cómo funciona la instalación, cómo se está produciendo, cómo se comportan las baterías, si se acumula. O sea, tenemos gráficas, tenemos ahí una base de datos que nos dice totalmente cómo se está comportando la instalación, las cargas, en fin. Todo eso pues está muy bien controlado. Y hasta aquí está en fase de pruebas, en fase de total integración y bueno, pues prácticamente acabada, bueno, con los últimos retoques.
Y bueno, no sé si la siguiente está visible o era sobre Ya son un lecciones. poco de las lecciones aprendidas, que aquí, bueno, pues es un poco las ventajas que tienen estos sistemas que hemos montado, que ya se comentarán en otro momento quizá. Muchas gracias a todos. Bueno, yo quería, se me oye supongo, ¿no? Sí, sí. Quería abundar en algunas cosillas. Una, que el hecho de haber dividido entre 1 y 2, aparte de que no ha encarecido el presupuesto global del proyecto, lo real es que lo ha abaratado, porque hemos aprovechado de que había un pequeño excedente de capacidad de almacenamiento en baterías y cuando hemos pedido la segunda fase hemos dicho, oye, aprovecha ese excedente para que la totalidad de lo que vamos a generar la podamos almacenar convenientemente. Y ha habido, no recuerdo ahora la cifra, pero no sé, 5.000 tal vez euros que se ha abaratado el proyecto en su conjunto. Bueno, esto nos ha venido rodado por por los múltiplos que hay que meter de cada una de las capacidades individuales de batería. Y por otro lado, pues también quería decir, antes de dar entrada a Javier, que nos contará ahora la parte, digamos, de ofertas y de las comparativas y tal, ha sido muy, muy revelador el comprobar que efectivamente esta instalación, en la parte de estar rendiendo el servicio, bueno, pues hemos sido capaces, yo creo que es, no sé si la primera vez dentro de Energías Sin Fronteras, pero que debido a la pandemia, a que no podemos desplazarnos allí, yo estuve cerca, pero no estuve, hace ya 9 meses de esto, al comienzo de la pandemia. Y entonces, a partir de ese momento, hemos estado confinados con problemas de que para entrar había dificultades, que había que hacer cuarentenas y que no está aconsejado el irte a sitios donde puedas, en aeropuertos y demás, coger lo que no tenemos, ¿no? Entonces, hemos tenido que hacer la entrega provisional de manera telemática también, es decir, a distancia. No tenemos un documento, digamos, de visu firmado en este caso, por la propiedad y por GoShop, y hemos tenido que hacerlo, bueno, pues de manera indirecta, pidiéndoles datos, fotografías, mandándoles algún formato para que lo rellenen, etcétera. Y después, claro, tampoco hemos podido hacer lo que se suele hacer en otras instalaciones, que es la transferencia de la propiedad desde Energías Sin Fronteras como donante a la propiedad definitiva, que es el socio local que tengamos allí, ¿no? O la contraparte. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues evidentemente con declaraciones, pero no tenemos de momento otra forma de hacerlo y esto se va a producir, me imagino, en otros proyectos de los que tenemos en curso. Entonces quería apuntar estas dos cuestiones y luego, que ahora os lo presentará Javier, que tenemos también respuesta, digamos, en la red, en Internet, que la gente que entre, en este caso es en el suministrador, va a poder ver nuestra instalación porque a ellos también les ha salido, yo creo, bien. Y bueno, pues ahora Javier os lo dirá. Javier, si estás disponible, te paso tu parte de presentación. Ok, adelante. Vale, pues voy con ella, un momento, vamos a ver. Pues, sería... A ver. Vaya. Aquí está la tuya. La comparto ahora. ¿Lo veis más o menos? Sí. Sí. Se ve perfectamente. Bueno, pues venga, Javier. Bueno, hola, muy buenas tardes. Encantado de veros a todos. Vamos a ver, a mí este proyecto también me cogió recién estrenado. Yo entré aquí hace aproximadamente un año y esto ya llevaba varios años. Me pasó Piedad toda la documentación, que es lo que he podido recuperar. Y bueno, en principio, pues se barajaron 3 ofertas. 2 eran de ofertas de empresas españolas y una la referida que al final está ejecutando el proyecto, que es GoShop. Ofertaron por un lado Gamo, por otro lado Solar del Valle y finalmente GoShop. Si veis ahí, bueno, esto es del 18, las capacidades eran diferentes, pero para que nos hagamos la idea de precio, en las mismas en diferentes condiciones, me refiero, Gamo y Solar del Valle, nosotros teníamos que pagar transporte y aduanas, estaban incluso más altas que GoShop. Pasas, por favor, la siguiente. Entonces se optó por GoShop. Nos quitábamos muchos problemas en tema de transportes, aduanas y encima económico. Como veis, el presupuesto inicial para las 2 fases eran 109.000
dólares, y el presupuesto final han sido 104.000, 5.000 dólares menos. Esto es en base a lo que ha comentado Carlos, de que aprovechamos una de las baterías que se instaló en la primera fase para suplementar la segunda fase. Y de esa forma teníamos la capacidad completa. Ahí está actualmente los pagos que se han hecho. El proyecto empezó en junio de este año. Entonces hubo un pago inicial que lo realizaron las monjas allí directamente y el resto nosotros. Actualmente, pues de la primera fase se ha pagado todo menos la retención hasta la recepción definitiva, y en la segunda fase estamos a la espera de hacer la recepción provisional, que será dentro de unos días, cuando nos presenten la documentación y el training que están haciendo allí a la gente. ¿Pasas, por favor? Bueno, entonces la situación para las ventajas que encontramos, primero que era una empresa local, que están allí, económica, un precio más compatible, incluye tasas o el IVA, los gastos de importación están contemplados en el precio final y el transporte igual. Asistencia, respecto a la asistencia, sus oficinas están cerca del proyecto y pueden ir rápidamente. La garantía, acata las garantías solicitadas en nuestras especificaciones, y los equipos, como ha dicho Jesús, pues son de buena calidad, y luego las baterías, con todo el follón que hubo, el cambio de una de plomo, esto al final parece que son las adecuadas. Y ya, por favor, lo último. Bueno, esto es una copia de la página web que tienen ellos de los proyectos que tienen en su página web. Como veis, estamos ahí, son las fotos que nosotros disponemos también, que las han aprovechado. Realmente estamos muy contentos de estos señores de Workshop. No han sido nada rácanos a la hora de trabajar. Han trabajado incluso financiando ellos parte del proyecto porque no nos mandaba la factura, con lo cual no podíamos tramitarla nosotros, y creo que ha sido un éxito para todos. Nada más, Carlos. Muy bien. Entonces, os voy a poner simplemente ahora, por tener la relación, vamos a ver, pues lo que son la parte de lecciones aprendidas. A ver. No, he vuelto a la misma, perdonad. Vamos a ver, de lecciones aprendidas, aquí. Entonces, al final de esto, simplemente porque veáis la relación y que será motivo en su momento, cuando lo diga el común de los mortales, que lo veremos, ¿no? O sea, aquí hay varias cuestiones, que unas de orden general, como estas que veis aquí, pues hablar sobre la toma de datos, la identificación, cómo deben ser las conversaciones con los usuarios, los desarrollos locales que hemos visto, la formación, que no lo hemos tocado, pero es uno de los puntos flacos que tenemos, tanto la formación en destino como la formación que nosotros complementariamente debemos de dar. Los temas de comunicación, que también han sido al principio muy, muy laboriosos y muy malos, y que se han mejorado. Y sobre todo el tema de sostenibilidad, que tenemos que hablar a lo largo y tendido. Pero luego, aparte de esto, pues está esta otra que había hecho Jesús, que lecciones aprendidas en la parte técnica, que yo creo que es muy importante que lo sabemos con tranquilidad y aportando datos y todo lo que sea necesario. Pues eso, el tema de las baterías de litio, las instalaciones, el tamaño de las mismas, los temas de comunicación, el teletrabajo, etcétera. Esto simplemente quiero que quede aquí constancia, pero que en su momento, cuando se decida, lo hemos hecho ya para otros proyectos, entrar en lecciones aprendidas, que podamos todos opinar y dar nuestra versión del asunto. Y con esto yo en principio termino y paso el control. Por supuesto quedan ahora las preguntas que queráis tener, pero vamos, que paso el control a Mariano. Mariano, es tu turno. Carlos, Javier, Jesús y Santiago, perdonadme que hoy olvido, muchísimas gracias por la presentación. A mí me pareció una presentación excelente, sobre todo por cómo habéis conseguido, primero, transmitir lo que es el proyecto, y segundo, los distintos aspectos que integran el proyecto, desde la parte técnica, la de financiación, el tema social, etcétera. Me parece que es una presentación sólida y yo de verdad que la he disfrutado, ¿no? Es lo que puedo decir.
felicidades a todos por lo que habéis conseguido y por cómo está marchando el proyecto, y espero que esas pequeñas dificultades o grandes, no sé evaluarlas desde mi posición, que está imponiendo el tema del COVID, sean cuestiones que no afecten a que esto funcione bien y que en todo caso sean resolubles en poco tiempo, ¿no? Yo creo que es lo que deseamos todos. Yo quiero pasar la palabra ahora a la audiencia para que planteéis vuestras cuestiones. Lo que os pediría es que para organizar un poco el tema de las preguntas, por favor me mandéis a través del chat disponible en esta herramienta de Zoom, me mandéis vuestras preguntas y yo os iré dando paso a medida que me vayan llegando. Entonces, contamos con un tiempo ahora, vamos muy bien de tiempo. También quiero agradecer al equipo por el esfuerzo que habéis hecho para un tema con tantos detalles, con tantas cuestiones, cómo habéis sido capaces de resumirlo o de ajustar al tiempo que os habíamos asignados. Y doy el paso a la audiencia, por favor, ¿quién quiere plantear una pregunta? No he visto esa aplicación que dices que... Yo es que quería comentar una cosa nada más, es que creo que hemos ganado, en esta zona hemos ganado un proveedor. O sea, que el hecho de haber trabajado con GoShop, que es un proveedor local, y que realmente, vamos, a mí me parece que estoy encantado con el trabajo que han hecho y con lo fácil que ha sido el llevarles a donde queríamos, pues yo creo que lo tenemos que tener en cuenta para otros proyectos en la zona, porque es muy bueno tener un proveedor del cual te puedas fiar. Es lo único que quería decir. Gracias, Santiago. No, la aplicación a la que me refiero, si te vas a la parte de abajo de la pantalla, hay un icono que pone chatear. Entonces, si pinchas en ese icono de chatear, ahí puedes hacer una pregunta, bien a todo el grupo o bien a quien tú quieras. Venga, no lo tengo, pero no vale. Por favor. Yo le paso la palabra a Antonio Canseco, que está... Es que no sé cómo funciona esto de chatear. Cuando quieras. Bien, Antonio, no hay problema, adelante. Oye, no, quería, porque me ha parecido interesantísima la presentación, pero queda algo muy importante por hacer, y es comprobar y asegurar que se mantiene la instalación en el tiempo, que es sostenible en el tiempo. Me decía Olga, que es precisamente, que está aquí escuchándonos y que es precisamente la responsable de sostenibilidad de este área tuya, Carlos, que acaba de regresar precisamente ahora de África, de Benín, y que es terrible la cantidad de proyectos que están abandonados y sin funcionar. Proyectos de farolas fotovoltaicas que están apagadas, que han robado las baterías y que no funcionan. No de proyectos nuestros, sino de proyectos de otras ONGs. Entonces creo que es muy importante ahora que el proyecto se ha finalizado afrontar cuanto antes el tema del seguimiento, el tema de asegurar la sostenibilidad y no solamente eso, sino también medir el impacto que este proyecto va a producir en los ODS. Pues eso es lo que tenía que deciros. Muy bien. Carlos, Jesús, bueno, Santiago, ¿queréis comentar algo a lo que ha dicho Antonio? Lo que acaba de comentar Antonio está en la línea de lo que avanzábamos y que si hacemos las sesiones de lecciones aprendidas habrá que potenciar e instrumentar en la medida de lo necesario. Porque si es importante hacer instalaciones y dar servicios con lo que somos capaces de hacer en estas latitudes, es también muy importante que la expectativa que hemos generado se mantenga en el tiempo y seamos capaces de mantenerla y soportarla, digamos, durante un primer tiempo, vamos a decir, de una manera fehaciente y siempre dando un soporte, es decir, que vean en nosotros. No podemos abrir otro proyecto específicamente, aunque a veces sea necesario,
sino que también sepan que detrás estamos nosotros, que les podemos aconsejar, les podemos orientar, y de ahí viene la importancia de que aquí estemos recibiendo señales en tiempo real de lo que ahí está ocurriendo. Eso por un lado, más otros protocolos que con aprovisionamientos hemos de desarrollar, con sostenibilidad hemos de desarrollar, de manera que nos vayan informando de las ventajas y del impacto que están teniendo esas instalaciones que hemos puesto. Porque es que si no, la cosa se queda diluida en el tiempo. Es más, se puede producir lo que dice Olga, que ha visto por ahí, que determinadas instalaciones, si no ha habido un seguimiento y un pepito grillo que continúa ahí constantemente, está diciendo si esto va bien o va mal, que bueno, pues desaparezcan, se depauperen, se roben, se violenten, etcétera, etcétera. O sea, que estoy de acuerdo con esta apreciación de Olga, pero creo que nuestro trabajo no acaba con la instalación, sigue con la sostenibilidad. Gracias, Carlos. Tengo una pregunta o un comentario de Daniel Adrados. Daniel, adelante. Voy. Buenas tardes. Bueno, lo primero, felicitaros porque la verdad es que el proyecto ha sido muy exitoso, muy bien explicado y entiendo que a los beneficiarios le ha supuesto una gran mejora. Entonces, una de mis preguntas va enfocada en eso. ¿Tenéis el feedback de los beneficiarios de realmente el impacto que está teniendo el proyecto? Y otra cosa, ¿están los beneficiarios educados en el manejo de una instalación fotovoltaica? Porque normalmente hay que adaptar los consumos al horario y tal, y me imagino que eso será muy importante, ¿no? Y la segunda pregunta es sobre el tema de la compra local que habéis hecho, ¿no? Que yo creo que en otros proyectos, la verdad es que, por ejemplo, en Camerún también ha sido bastante, los precios son muy competitivos, pero en cambio hay otros países donde la compra local es muchísimo más cara que la compra española y el envío, ¿no? Entonces yo no sé si tenéis algún feeling, ¿no? de cuándo, en qué países se puede hacer eso, en cuáles no, porque hay otras empresas, otras ONGs, por ejemplo, que sí están mucho más por el envío desde España y el montaje allí, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, muchas gracias porque el trabajo ha sido fenomenal. Yo te quería contestar a la parte del socio local. Con el socio local tenemos una comunicación bastante fluida. En primer lugar, GoShop está en el contrato, o sea, no es que lo deba de hacer, sino que está en el contrato, que tiene que educarnos a 2 personas, 2 técnicos de mantenimiento del centro, para que esas personas sean capaces de llevar a cabo el mantenimiento. Desde luego, al socio local le he pedido también algún tipo de documentación, más que nada por el tema de los financiadores, pues poderles dar respuesta de que efectivamente mi impresión es que están encantados. Es decir, de tener una luz que les va continuamente a tener un sistema eléctrico fiable, pues evidentemente hay un mundo. Y yo creo que esa es la respuesta, ¿no? En cualquier caso, no solamente están contentos, y noto que están contentos por los emails que he compartido con ellos, sino que les he pedido un poco que para apoyar esto de cara a financiadores, etcétera, a ver si pueden recopilar pues una carta certificando que están contentos con la instalación, que funciona perfectamente y que, entre otras cosas, para pagar, porque no pensamos pagar a GoShop sin esa especie de certificación por parte del centro de que todo funciona. Gracias, Santiago. Tengo una pregunta de Carlos Sallé. Carlos, adelante. Estás micro, ¿eh? Carlos. ¿Me oís ahora? Es que Sí, estoy con muy mala cobertura. No, había puesto la pregunta en el chat por si no me podía conectar. Y era simplemente que, siendo un proyecto tan bonito como todos los que hace Energías Sin Fronteras, y dado que el famoso refrán, que es penoso, pero que se cumple, de que lo que no se cuenta no existe, y sobre todo para el futuro, yo creo que la pregunta era si habíais contactado con el gobierno, con las instituciones españolas y incluso con la Embajada del Congo para poner en valor esto e incluso mediáticamente con medios de comunicación, porque no solo para este proyecto, sino digamos
eso te abre entradas, te disminuye barreras y te da mucho conocimiento para luego afrontar, digamos, futuras peticiones que se hagan. Sí, sí, puedo contestar yo. ¿Puedo contestar? Sí, adelante, Carlos. Vamos a ver. Desde luego, con las autoridades locales, estatales, desde luego en el Congo no. Es muy complicado hacer esa... yo lo intenté para otros asuntos en Kinshasa y es complicadísimo. Pero, sin embargo, en plan local, y puesto que además esta instalación y las monjas María Mediadora dependen de la archidiócesis de Bukavu, sí tuve contactos con el arzobispo de allí, que lamentablemente, bueno, nos escuchó con mucha atención, nos fotografiamos con él, le explicamos todo lo que había, pero su conclusión fue: en lo práctico para nosotros, nada. Y en lo práctico para él, tampoco, porque lo que nos pedía era que le resolviéramos unas goteras de su residencia, que no hicimos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esto, que depende, como digo, de la archidiócesis, tiene también connotaciones con alguien que nosotros conocemos, y sobre todo Thierry también lo conoce, que estuvo por allí, que es el Bedón. El Bedón es la oficina de las obras médicas locales, ¿no? Y entonces estos nos han servido como soporte de montaje y como soporte fotovoltaico para las instalaciones, las 17 que hemos hecho en la isla de Ijui. ¿Qué ocurre? Y les conocemos muy bien. Conocemos a María Masón, que era la gerente y que ahora ya por edad ya no lo está. Aquello se ha degradado terriblemente y les consultamos para el proyecto que os hemos expresado y tuvimos noticia de que estaban muy mal, que estaban, no sé cómo estarán ahora, pero que había como un conato de disolución de la zona y que ya no estaban, digamos, las personas que nosotros conocíamos. En definitiva, eso fue lo que nos condujo a ir a GoShop, y GoShop, que está a unos 70, 80 kilómetros de agua por el lago, está en Goma, están allí implantados. Bueno, pues fuimos porque era una referencia que teníamos general por internet, pero que tuvimos la suerte de que el segundo jefe de proyecto que tuvo este proyecto, David Saez, se fue a trabajar a Goma y conoció GoShop de primera mano y nos envió en ese momento, las cosas buenas que tiene el poderse comunicar con gente, pues su impresión de las capacidades que tenían y que no, e incluso tuvo el buen tono de decir: oye, si quieres yo me acerco por allí. Bueno, y fue un fin de semana, le presentamos para que fuera a Ericuetu, para él, con criterio técnico y con la experiencia y la tranquilidad que nos daba el conocerle, nos informara de cómo estaba aquello. Esto es lo que hizo, pero no ha habido otro tipo de comunicaciones, y por supuesto con las comunicaciones españolas, embajadas o algo así, no he tenido ningún contacto. Pero Carlos, creo que parece que Santiago quería añadir algo, ¿no? Sí, no, es un poco, me da la impresión de lo que el otro Carlos quería, era contactar con las autoridades españolas, que puede venirles bien a la gente de la de cooperación, etcétera, y a su vez esa vía habría que explorarla porque nos podría abrir las manos a otros proyectos. Sí, sí, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que se debería intentar hacer, ¿no? Estoy de acuerdo. Explicar este proyecto a los embajadores españoles allí, me parece que sería una buena aportación. Sí, a eso me refería. Gracias por la aclaración, Santiago. Yo he aprovechado, me he metido por medio para poneros algo que aparece en la página web de Energías Sin Fronteras. No sé si, Carlos, tus equipos están por ahí, pero estamos anunciando, con vistas a la financiación, un proyecto de mejora al acceso al agua potable en Casequé, que entiendo que es la zona de Kivu Sur. ¿Quieres? Aprovecha, Carlos, que Sí, te cuento. puedes hacer publicidad, si te interesa. Estuve allí haciendo vamos a llamarle visita de identificación, va para 4 años. Cuando estábamos trabajando y entregando el proyecto de Kabuye, esto está a 20 kilómetros de agua, Kabuye está en la isla y, digamos, en esa latitud, pero en el continente, está Kaseke. Kaseke
bueno, pues lo tenemos muy trabajado y estamos ahora, parece ser, intentando contactos con INECO, que están interesados en este tipo de cuestiones. Quiero decir que es el típico proyecto que, al igual que ha sido Ericueto en lo fotovoltaico, este que es de agua, es parcelable. Podemos dar el 100% de agua de lo que está previsto, en principio son 58.000 personas a lo largo de 16-18 kilómetros de recorrido, o bien podemos hacer parte en función del presupuesto que tengamos. Ya lo hemos dividido en dos partes. Eso está ya hecho y tenemos la especificación. Hemos salido también a consulta, pero de momento sin éxito. Pero vamos, que es un proyecto que estaba muy indicado para que nos lo ayudara en la financiación el canal de Isabel II, que financió Cabulle, pero ahora el canal de Isabel II internamente llevamos ya 2 años de una sequedad total. Estupendo, gracias Carlos. Enrique Azorín tenía una pregunta. Enrique, adelante. Hola Carlos, hola a Santiago, Javier, enhorabuena por el proyecto, me ha parecido un proyecto precioso y me ha sorprendido mucho cómo lo habéis desarrollado y sobre todo cómo ha quedado finalmente la instalación. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿la instalación final la ha hecho el socio local o habéis tenido que ir vosotros a, de alguna forma, ordenar, decidir, dirigir? Porque ha quedado del libro. O sea, yo miro las fotografías y me parece que están espectaculares, ¿no? No, la instalación la ha hecho GoShop, que es un instalador local, un proveedor local. Y es lo que quería poner en valor. O sea que yo también estoy un poco sorprendido con esas fotografías. Me ha parecido que la instalación está muy bien rematada y francamente lo han hecho como con un cierto cariño y un cierto esmero. Entonces, a mí me parece que tener un proveedor allí, digamos, de ese nivel y con esas cualidades, pues a mí me parece que es muy bueno saberlo para encargarle otros proyectos, ¿no? Pues nosotros no hemos creo que ido habéis por allí elegido bien. para nada, absolutamente para nada. O sea, yo creo que cogí el proyecto en el 19 y no ha habido, vamos, no ha habido ninguna posibilidad de acercarse por allí. Por lo tanto, creo que si el proyecto se ve bien, es por 100% porque hemos tenido la enorme suerte de dar con un proveedor que es un tipo, se le ve puntilloso y no sé, cuidadoso con las cosas que hace, ¿no? Pero ha sido pura suerte, no ha sido gestión nuestra. Gracias, Santiago. Y tengo una pregunta de Thierry. Thierry, ¿la formulas tú, por favor? Sí, vale. Gracias, Mariano, y enhorabuena a todo el equipo de proyecto. Estoy bastante impresionado porque yo conozco esta zona de lo que se pudo hacer en un sitio como Bukavu. Y como decía Santiago, yo pienso que el hallazgo, porque no hay otra palabra, de este proveedor local es un elemento fundamental y extraordinario. Ojalá pudiéramos tener este tipo de proveedores en todos los sitios donde hacemos proyectos. Esto por un lado. Mi pregunta, bueno, y luego decirles también que como yo no soy eléctrico sino químico, me quedo bastante impresionado de el diseño de la instalación, por su tamaño, por su lógica y también por detalles como la conexión de internet que permite seguir el estado del sistema. O sea que esto yo creo que también es un aspecto a resaltar de la capacidad de Energía Sin Fronteras a esta distancia de realizar este tipo de instalaciones. Y también observar que no hay mal, porque por bien no venga, cuando vemos que a pesar de la pandemia, por puro contacto, digamos, informático, internet, se ha podido llevar a este proyecto. Yo creo que es una lección y también nos da ánimo para continuar e incrementar nuestra actividad en este continente. Bueno,
Voy a mi pregunta, que la tengo en el chat, que es básicamente relativa a la sostenibilidad, como decía Antonio, y concretamente cómo se generan los fondos necesarios para reponer los elementos en final de vida. Y concretamente, ¿qué duración de vida habéis asignado a las baterías? Jesús, ¿quieres contestar tú? Sí, bueno, los elementos de esta instalación tienen una larga vida, mientras que las baterías de plomo que proyectamos en principio suelen tener una vida de 10 años, 10, 15 años, dependiendo del uso que se haga, y si se hace mal uso se pueden deteriorar muy rápidamente. Las baterías de litio tienen una larguísima vida, tienen una vida aproximada de 20 a 25 años. Y aunque se hiciera mal uso de ellas y se vaya a profundidades de descarga muy altas, no se deterioran. Tienen una electrónica que las está controlando constantemente. Claro, la electrónica se puede averiar, por supuesto. Igual que los inversores, son de una gran calidad, son de Victron, también se pueden averiar, pero también tienen unas largas garantías. Y la principal garantía es que tenemos un técnico en la zona. Siempre que se averíe, se puede reclamar porque está dentro del plazo o se puede reparar porque hay un técnico local que la puede reparar. Entonces, yo pienso que a 20, 25 años no tiene por qué haber problemas. Seguramente dentro de estos años habrá cambiado todo y habrá cosas mucho mejores. Eso ya es sostenible por sí solo. No hace falta mucho más para que se sostenga. Bueno, esto es una gran noticia, lo que estoy oyendo, porque creo que todos sabemos que hasta hace poco se hablaba de una vida de baterías de 5 años, 7 a lo sumo, y para de contar. Entonces, si es verdad que estas baterías aguantan ese tiempo, pues fantástico. Yo señalaría de que estas baterías llevan existiendo quizás 1, 2 o 3 años, o sea que ninguna ha estado 20 años funcionando. Pero bueno, a pesar de esto, estoy encantado de oír que pueden durar el tiempo que dices. Sí, es algo que habrá que ver, ¿no? Estamos hablando de teoría, ¿no? La teoría que dan los fabricantes. Pero es el futuro, son las baterías que llevan los coches eléctricos, o sea, es una tecnología que está en plena ebullición y en plena expansión. No, soy el primer convencido que la fotovoltaica está aquí para imponerse poco a poco a raíz de la bajada de costes y de la mejora de la tecnología. O sea que no, estoy súper convencido de esto y repito, siendo químico y no eléctrico, muy admirativo de lo que se puede conseguir. O sea que enhorabuena otra vez por el proyecto, fantástico. Gracias a los dos o a los tres. Paso a la siguiente. Tenemos muchas preguntas, ¿eh? Eso es buena señal. Habéis conseguido despertar bastante interés y presentar muy bien el proyecto. Yo tengo una pregunta de José Sacristán. José Sacristán, no sé si ya se ha formulado la pregunta, pero en todo caso, adelante. Sí, buenas. En primer lugar, de lo mismo, felicitar por el trabajo que se ha hecho. Yo creo que es bastante interesante. Y siguiendo un poco con el tema este de la sostenibilidad, ¿cómo está previsto o quién va a ocuparse del seguimiento y del mantenimiento de la instalación? O sea, estamos de acuerdo de que requiere poco mantenimiento, pero si no se hace eso correctamente, sería uno de los puntos débiles para el futuro. ¿Quién se ocupa de eso ahora? Vamos a ver, el tema este es una pregunta muy conveniente y muy pertinente. Es uno de los que en breve tendremos que abordar en toda su dimensión dentro de Energías Sin Fronteras. Porque evidentemente lo que es por operaciones y por ejecución no es que acabe la cosa cuando la instalación se pone en marcha, se entrega, se hacen los cursos de formación, etcétera, sino que hay que continuarla soportando, primero porque internamente así lo hemos decidido durante una serie de años, pero por otro lado, la gente que tenga adscrita o que se adscriba dentro de Energías Sin Fronteras a este menester debe ser
tener una serie de características más propias a un conocimiento integral de la sostenibilidad, porque la sostenibilidad coge lo técnico, pero coge también lo social, coge las tecnologías de género, el impacto que estamos teniendo, la repercusión que tenemos dentro de la propia institución a la cual se ha adoptado la instalación. Todo esto, ¿cómo se piensa hacer? Desde luego yo no tengo ahora mismo la solución definitiva porque está pendiente, creo, no es que me digáis lo contrario, de debate interno dentro de Energías Sin Fronteras. Hay una parte que evidentemente es de interpretación de lo que nos va llegando de allí. Hay una parte que está ya muy trabajada y muy hecha, como las que nos hemos mostrado a través de la telemedida o de la telegestión que se puede hacer de las instalaciones, pero hay otra que necesita de formatos, de formularios y de sesiones de concienciación de los usuarios para que vayan rellenando datos que puedan de alguna manera ver el perfil de desarrollo que va teniendo la instalación. Y eso lo tiene que hacer necesariamente la propiedad a requerimiento nuestro y desde luego con gente dedicada dentro de nosotros para que esto se pueda ir realizando. Los detalles y la organización y el procedimiento, pues yo creo que no es que esté por escribir, es que hay que discutirlo para llegar a un consenso. Esta es mi opinión. Le pido un poco la palabra. Sobre la primera pregunta que has hecho de quién va a llevar el mantenimiento directamente, el socio local asignó en su día, en el proyecto le pedimos que asignase 2 personas con nombre y apellido. O sea, no es que sean 2 técnicos, sino 2 personas que se llaman fulanito y no sé cuántos, a los cuales GoShop tenía que utilizar las visitas que iba a estar haciendo de mantenimiento, me parece que es el primer año, al mismo tiempo de hacer el mantenimiento, que es escaso, o sea, que no hay muchas cosas que hacer allí, cada una de esas visitas tendría también que servir para que los técnicos, las dos personas del centro que hemos asignado o que las monjas han asignado, acompañasen a GoShop en todo, de forma que estuviesen preparados para hacer el mantenimiento en el futuro. Y otro aspecto que quisiera enfatizar es que en este proyecto, bueno, pues en el momento del apretón fuerte, del apretón, bueno, cuando recibimos la financiación y había que salir a la carrera a hacerlo, yo me encontré de repente con que no tenía ningún socio en la parte de sostenibilidad. O sea, el proyecto al final lo hemos llevado Jesús, Javier, Carlos y yo. Porque no, o sea, desgraciadamente esa otra pata de sostenibilidad no tenía nadie, no sé cómo explicarlo, asignado o que estuviese realmente participando en el proyecto, ¿no? Olga, bueno, pues decía cosas, pero yo necesitaba a alguien que estuviese, es decir, de cara a la gestión de los proyectos, yo he hecho en falta que sostenibilidad haya estado desde el momento cero con una persona, bueno, pues tan involucrada como ha estado Jesús o Javier o Carlos, ¿no? Eso es lo que he hecho un poco de menos, ¿no? Gracias, Santiago. Muchas gracias. Javier, no sé si querías comentar algo más o... No, únicamente que vamos a ver, el contrato que tenemos firmado con GoShop es que les tenemos una retención durante 2 años y durante esos 2 años tienen que dar servicio en el equipo. Únicamente apuntar eso. Gracias, Javier. Mariano, ¿puedo intervenir? La siguiente pregunta. Sí, Thierry. Sí, es solo para insistir a raíz de esta cuestión de la sostenibilidad. ¿Existe dentro del proyecto una contribución financiera del centro dedicada precisamente a pagar personal o pequeño material o lo que sea necesario para mantener la instalación? No. Vamos a ver, quien está llevando allí los temas de mantenimiento son empleados, pero no tenemos, como tenemos en otros lugares, constancia de su salario o de su dedicación. Vamos a decir, como podemos tener, por ejemplo, en Cabulle, que nos dicen la persona cuánto le dan por mes,
qué obligaciones tiene, etcétera. Aquí es un servicio que ellos internamente tienen y que ceden, porque así lo han decidido, para que se haga el mantenimiento y acompañe a los de GoShow cuando van a ir. Pero no tenemos mucha más información, ¿eh? Vale. Gracias a los dos. Paso a la siguiente pregunta. Creo que es Lucy Vergareche. Lucy, si estás ahí, haces tú la pregunta, si no la leo yo. Adelante. Lucy. Bueno, creo que la voy a leer yo porque no sé si Lucy está por aquí o tiene alguna dificultad. Ella me pregunta, dice, habéis hablado de la parte técnica, pero a nivel social, ¿cómo han mejorado los derechos de las personas con diversidad funcional? Y os da gracias, con diversidad funcional gracias al proyecto. Bueno. Me extraña que Lucy me pregunte eso porque ella fue la que estuvo defendiendo este proyecto en todas las ONGs o en todas las organizaciones en las cuales se trató de financiar el proyecto. Entonces, el resultado sobre las personas, Lucy, no podemos todavía evaluarlo porque el proyecto ha arrancado antes de ayer. Por lo tanto, no creo que todavía estemos en condiciones de hacer una evaluación de si efectivamente se cumplen o no se cumplen los parámetros que fijamos a la hora de solicitar la financiación. Pero yo creo que es bastante evidente que en un centro como el Ipuetu, el tener disponibilidad de luz de una forma asegurada, pues evidentemente es un gran beneficio para el centro. Yo espero recibir por parte de las monjas pues algo más que lo que estoy diciendo, algo como un informe de que efectivamente pueden tratar a más gente o pueden hacer más operaciones o pueden por la noche hacer operaciones con seguridad, etcétera. Con lo cual estoy esperando todavía a tener una respuesta más concreta. Pero Lucy, me extraña que tú preguntes eso cuando realmente tu obsesión en todas las presentaciones a todos los financiadores era precisamente cuál es el resultado de este proyecto, que el proyecto no es, efectivamente, el resultado no es poner luz en un centro, sino que el resultado es el beneficio que esa luz produce sobre los enfermos o las personas que están siendo tratadas en ese centro. Gracias, Santiago. Hay una pregunta a continuación de Álvaro Martín Ramírez. Álvaro, ¿estás por ahí? Hola, Álvaro. Perdona, Álvaro dice que no puede conectarse y por eso hace la pregunta, ¿eh? Estupendo. Pues la leo yo a partir de lo que me ha comunicado Álvaro. Me dice, el proyecto ha impactado en el ODS a través de la mejora en la formación de personas con discapacidad. ¿Existen lecciones aprendidas de este impacto? A continuación añade, gracias y mis felicitaciones por el proyecto. Contesto yo, si os parece. Yo creo que no, o sea, todavía no tenemos... Es que es muy pronto, claro. Claro, yo creo que es un poco pronto para poder sacar conclusiones del beneficio que ha tenido esto sobre la salud y pues, sobre la vida de las personas que están siendo atendidas en el centro, ¿no? Es un poco pronto, pero insisto que estamos en línea de tratar de sacar esta información a través del socio local. Perdona que me interponga para completar la pregunta, Santiago. ¿Existe contractualmente, y no me gusta mucho la palabra, pero existe algún compromiso por parte de esta congregación de tenernos al tanto a la gente de Energías Sin Fronteras sobre el impacto del proyecto, las lecciones que se han aprendido de él? Pregunto por el compromiso, no por el impacto. Yo te diría que genéricamente sí, pero lo que nos falta es lo que yo os he apuntado en el transcurso de la charla, que no hemos podido hacer la transferencia de la propiedad, que es donde solemos hacer un documento
de compromiso explícito y detallado de cuáles son las funciones que ellos asumen. Nosotros cesamos en la responsabilidad de la instalación. Si pasa algo, me refiero de mala operación y tal, bueno, pues ellos ya tienen el mando de la operación y el mantenimiento, pero al mismo tiempo se suele poner en ese documento que hay el compromiso, incluso con una cierta periodicidad, de rellenar una serie de formularios y enviarnos periódicamente el estado de la cuestión, de manera que a nosotros nos permita, bueno, pues hacer un seguimiento que ahora tendríamos que implementar, pero a posteriori, es decir, ahora mandando cosas, con lo que está diciendo Santiago, y dice, por favor, rellenar estos impresos, rellenar estos formularios y decirnos en qué estado están, pero que hay que ayudarles, porque es que de motu propio no es así de fácil. Yo estoy recordando ahora en Cabulle que afortunadamente, como eran temas de salud y los gestionaba el Ministerio de Sanidad, digamos, de la República Democrática del Congo, había una serie de parámetros que eran de medición, vamos a decir, periódica y constante y avalada por pues, un organismo estatal como era en este caso el Ministerio. Y que esto nos servía no solamente como línea de base a la hora de estructurar el proyecto, sino a la hora de pedirlo, que nos mandaban copia de cuáles eran los sucesivos momentos que las enfermedades, cómo estaban transcurriendo, y nos permitía concluir, como fue el caso de Cabulle, que por ejemplo las enfermedades hídricas habían disminuido en algunas de ellas hasta un 83%. Muy bien. Mariano, ¿me permites un segundo? Sí, pero a ver, la última, sí, Thierry, no, que no, tengo sí, es un gente. segundo. De lo que estamos hablando es la distinción entre resultados de la acción y impacto. El resultado se mide cuando se termina la instalación. Por ejemplo, se ha permitido tener luz disponible por la noche para operaciones y en cambio el impacto es algo que se demora en el tiempo. De acuerdo. Gracias, Thierry. Gracias por la precisión. Tengo una pregunta de María, entiendo que es María Olea. María, ¿estás por ahí o leo yo la pregunta? ¿Cuántas personas? Es la de cuántas personas. No Sí. lo tengo ahora en la cabeza. Yo no sé si, Carlos, lo tienes, porque ese documento sí lo tenemos. De cuántas personas se tratan al año en el centro, más cuántas personas hay en el centro. No lo tengo en la cabeza, pero es un número muy elevado. Yo tampoco, vamos, con fiabilidad no tengo la cifra. No, pero os hablo de una cifra realmente... De 3 dígitos, seguro. De 3 dígitos. Okay. Adolfo... Sí, Adolfo. Adolfo, tengo una pregunta tuya también. Dices Sí, que quisieras hacer una reflexión. No he conseguido poner la pregunta pegada a mi nombre, entonces está mi nombre por un lado, la pregunta 20 líneas más abajo, no es lo mismo. En todo caso, la pregunta que ha hecho Lucy se solapaba con la mía prácticamente al 100%. Y solamente es decir que cuando hacemos la formulación del proyecto a un financiador, el interés que demuestra el financiador por la parte técnica suele ser muy descriptible, por no decir que les da igual, o sea, es que no les interesa. Y toda la fuerza de nuestros argumentos tienen que ir dirigidos al impacto social, es decir, al beneficio que se deriva para los beneficiarios de lo que estamos haciendo. Y la pregunta mía o la reflexión era que nunca acabamos de saber cómo funciona esto a largo plazo. Es decir, a la hora de hacer la formulación, como no lo sabemos, lo tenemos que inventar. Le echamos mano de imaginación y decimos, pues hombre, si tiene luz nocturna, seguramente atenderán más emergencias nocturnas. Seguramente podrán atender a más, el taller de las prótesis funcionará más horas, funcionará mejor. Y además hay ahorros de combustible porque ya no va a funcionar el diésel y ese dinero lo van a poder emplear en contratar más personal. Pero todo eso son hipótesis que hacemos como argumentos para el financiador para que nos dé el dinero. Pero yo siempre me quedo pensando, bueno, ¿y algo de esto que decimos aquí pasará realmente? ¿Y cómo lo vamos a saber si realmente pasa, no? En fin, ya habéis elaborado bastante sobre ello. Santiago está diciendo que tiene que pasar tiempo para ver que esto sucede, ¿no? Pero lo que quiero resaltar es que a la hora de hacer la formulación tenemos que tener algunas ideas bastante claras sobre el tema, porque es que, ya digo, la parte técnica que hemos dedicado la reunión entera en discutir, al financiador le suele tener sin cuidado, no sé, quizás exagero un poco, pero suele ser así, ¿no? Sobre todo por el espacio que ocupa la parte técnica en los documentos de la formulación. Y en cambio, de la parte social resulta que, como no la conocemos porque no lo hemos vivido, la tenemos que inventar y con una cierta lógica y una cierta
imaginación, pero sería bueno tener ese feedback, ¿no? Pues mira, aquí sucedió realmente esto que hicimos, o esto no, ¿no? Entonces, parte de la sostenibilidad, que decimos que la prolongamos 3 años, por lo menos, y tal, quiero decir, la atención así inmediata, debía proporcionarnos ese tipo de feedback para ver si lo hemos hecho bien, más que nada por aplicarlo mejor en otros proyectos, ¿no? Esa era simplemente mi reflexión. Carlos, ¿queréis comentar algo sobre la reflexión de Adolfo, Carlos Santiago? Hombre, la reflexión de Adolfo no solamente la comparto, sino que he sido partícipe de sus dudas y de sus devaneos a la hora de tener que formular. Entonces, la única salida que yo le veo a este asunto es que en la formulación no se os deje en solitario a los que las estáis haciendo, sino que recibáis vamos a decir, un dossier suficientemente completo, me parece que está en la ficha correspondiente, en donde queden explicitados aquellas cosas que se conocen y las que no se conocen, que estén de acuerdo con una simulación, pero en los fundamentos lógicos y necesarios. ¿Cuáles son? Pues en el caso estos que estamos viendo, las experiencias paralelas que estamos teniendo. O sea, yo ahora, de los proyectos que yo llevo, podría avanzar cuestiones que, independientemente de las particularidades del lugar donde se desarrollan, que evidentemente cuentan, bueno, pues han tenido una repercusión en cuanto a la respuesta social, en cuanto el tema de la seguridad, el control, los beneficios, cómo los perciben los usuarios, etcétera. Este tipo de cuestiones que vosotros, yo lo he vivido contigo, que me dices, ¿y qué cuento aquí? Me estoy inventando una película. Bueno, habrá cosas que habrá que inventarse porque experiencias al 100% nunca tenemos, pero lo que sí tenemos son experiencias de analogía que podemos meter ahí y que están justificando pues, un perfil que estemos definiendo. No sé si me he explicado. Bueno, tú lo has dicho en un momento, que es que cuando se hace la ficha del proyecto, yo lo que siempre me quejo es de que hay muchísima información técnica y poquísima social, ¿no? O sea, los papeles que nosotros recibimos en financiación para ponernos a escribir siempre adolecen de una falta de información total sobre la parte social. Y es una especie de queja permanente que tengo. Sí, Santiago. Mira, yo creo que el proyecto no ha terminado. Ya. El proyecto ha terminado y creo que Jesús, bueno, no ha terminado en ningún concepto. Pero fundamentalmente yo creo que ahora tenemos, en estas próximas semanas, tenemos que iniciar un nuevo proyecto. Y ese nuevo proyecto pasa por la parte de sostenibilidad, pasa por crear esos formularios que decía Carlos, de pasarles fáciles de entender y fáciles de completar hacia el socio local, y falta por el seguimiento o la sostenibilidad del proyecto en los próximos años. Y de hecho, lo que quisiera ahora es que el proyecto continuase con una persona de sostenibilidad que estuviese, bueno, pues tan dedicada como han estado Jesús o Javier, para ayudarme en la parte de contacto con las monjas, etcétera, 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 y poder tener más datos para otros proyectos de lo que estáis pidiendo. Pero es que el proyecto no se ha acabado. O sea, insisto, hemos acabado un hito, que es que ya las baterías están cargándose, ¿no? Y la luz se está produciendo, pero no se acaba el proyecto, y creo que ahora la parte de sostenibilidad tiene que liderar el hacer lo que hay que hacer, de sacar datos, etcétera, etcétera, en beneficio de otros proyectos futuros, claro. Vale, muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta viene de parte de Lucila. Entiendo que es Lucila Izquierdo. Lucila, ¿la quieres hacer tú? El micro. Lucila no tiene puesto el micro. El micro. Voy a leerla en nombre de Lucila. Lucila comenta: la idea de Carlos Sayé sobre acercarse a las autoridades diplomáticas españolas me parece que nos abre una nueva visión de cómo ampliar la forma de difundir y dar visibilidad a nuestros proyectos, a la que hasta ahora me parece que no le habíamos dedicado mucha atención. Lucila, ahora que estás conectada, ¿quieres añadir algo más a tu Estaba hablando pregunta? por teléfono, perdonadme.
y había quitado el sonido. Sí, no, yo había puesto ese comentario porque me parece una excelente idea, la idea de Carlos. Nos abre para mí por lo menos, creo que nos abre una visión que no le habíamos dado mucha importancia hasta ahora. Y me parecía una cosa que no teníamos ni que hacer, que estaba lejos de nosotros, pero me doy cuenta de que hemos colaborado con otras ONGs que sí que han hecho esa aproximación a las embajadas y eso yo creo que es una vía importante porque nos facilitaría luego también el acceso a las instituciones de allí, que aunque sean débiles, no fiables, etcétera, etcétera, de alguna manera algún papel tendrán que jugar algún día, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, pero ahora, siguiendo mi método, habría que decir quién se encarga de contactar con los visores. Sí, eso está clarísimo. Siguiendo mi método, el quién me parece fundamental y cuándo. Claro, eso es una cosa, por eso te digo, es una nueva visión que la tendríamos que asumir. Lucila, ¿quién crees tú de la organización que está, no sé, más capacitado para ir a contar esto o algo así? No, yo creo que en la Junta Directiva lo pensarán, es un tema entre relaciones institucionales y comunicación, estrategia, no sé, en este tipo de áreas, ¿no? Eso Muy sí. bien. Y luego sobre el tema de la sostenibilidad que habéis hablado, que como he estado fuera algún rato, pues no he oído cómo habéis seguido diciendo, pero ha habido preguntas de luz y tal. Bien, yo creo que el proyecto empezó hace 4 años o así, ¿no? Y en 4 años yo creo que hemos cambiado mucho. Quiero decir que la visión que tenemos ahora es bastante más proclive a entender de las cosas de género, derechos humanos. Ya somos todos muy conscientes de que esto tiene que estar desde el principio del proyecto metido dentro. Y bueno, si vosotros no habéis tenido la ayuda necesaria para abordar este tema, pues es lógico que ahora pues sea una idea que hay que incorporar ex novo en el proyecto, pero esa no es la mejor manera de funcionar. La manera de funcionar que tendremos que incorporar hacia adelante es que esto tiene que estar en el grupo de proyecto desde el principio y esa es una lección aprendida que no podemos pasar por encima, o sea, pasar por alto. Gracias, Lucila. ¿Algún comentario, Carlos, Santiago, Javier, Jesús? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Lucila. Evidentemente hemos cambiado mucho en 4 años. Lo que pasa es que yo diferencio entre lo que es el cambio en ideas y la plasmación en procedimientos y en realidades. Y eso es lo que nos está costando y precisamente la importancia de las lecciones aprendidas es que el feedback de lo que estamos viviendo entre el cambio y lo que hemos realizado es lo que daría origen a nuevos procedimientos y a nuevas formas de trabajar. Sí, ahí tenemos que seguir dando pasos, evidentemente, sí. Gracias a los dos. Yo tengo una pregunta porque veo que ya no hay más preguntas en la lista, salvo que alguien quiera decir algo, pero no me resisto a hacer una pregunta y es una de las ideas que rondan por la cabeza de Energías Sin Fronteras últimamente y que yo creo que está cogiendo mucha fuerza es, llevamos muchos años trabajando en muchas zonas, pero a lo largo de los años es cierto que también hemos tendido a concentrarnos, por las razones que sean, que entiendo que son diversas, por la comodidad del conocimiento, como decía alguno de vosotros antes, por haber encontrado unos suministradores que creemos que son adecuados, porque los beneficiarios nos conocen más. Mi pregunta es, ¿se puede pensar en algo que nos ronda a todos en la cabeza en Energías Sin Fronteras, que es la de concentrar esfuerzos en zonas concretas, de manera que haya mayor apalancamiento, mayor impulso a las acciones que se hagan en esa zona, precisamente porque hay experiencias previas? Y tengo en la cabeza el proyecto el otro proyecto en Casequén, me parece que se llama, ¿no?, que os he enseñado antes. ¿Esto sería posible en la zona de Kivu? ¿Y en qué condiciones, si eso es posible? Hombre, si te refieres al proyecto, como dices, de Caseque,
y lo relacionas con Ericuetu, evidentemente entre Ericuetu y Caseque puede haber por el terreno unos 60 kilómetros, ¿no? Pero esto no quiere decir que son de naturaleza totalmente distinta. Uno es un hospital de referencia para lo que está haciendo, de recuperación, de rehabilitación, que surge, digamos, en una zona periurbana, con gente muy marginal y en unas condiciones súper precarias en cuanto se refiere a su mantenimiento económico, ¿no? Y el otro es multitudinario, son 58.000 personas las que están adscritas en una zona, bueno, zona volcánica, porque toda esa zona está llena de protuberancias de volcanes, pero es de suministro de agua. Es suministro de agua en donde realmente las enseñanzas que podemos sacar es la forma, las logísticas que imperan en la zona, pero ni el suministrador tiene nada que ver uno con otro, me refiero en cuanto a tipo de trabajo. Por supuesto, la forma de gestión en un sitio es centralizada, en el propio centro de Ericuetu, y en el otro está diseminada, es decir, son los jefes de poblado que se reúnen y forman un comité de agua que una vez terminado el proyecto, pues se encargan de su mantenimiento y se encargan de su gestión y el control. O sea, habrá cosas que sí se puedan, digamos, aprovechar, pero no quitando las legislaciones que tampoco son parecidas, las que yo conozco, por ejemplo, hasta ahora, las de agua están centralizadas en el Ministerio del Agua, que se llama así, y sin embargo las eléctricas, pues no conozco, igual existe, un ministerio de energía como tenemos aquí, o un sistema de industria o algo así, que regule. No hay, por ejemplo, que yo sepa, en la zona esta, un reglamento de baja tensión, por ejemplo. Entonces, claro, te tienes que situar en la zona para ver las posibilidades y hasta dónde puedes llegar. Y en eso estamos, no hay otra. Gracias, Carlos. Yo, si no hay ninguna pregunta, voy a dar por concluida esta sesión, esta charla. Otra vez daros las gracias a todos. Me ha parecido que ha sido realmente interesante, un gran proyecto, muy bien concebido, muy bien realizado y con esos inconvenientes que habéis sabido superar y que se comentaban al principio. De nuevo, gracias a todos. Despido aquí la charla y simplemente comentaros que volveremos dentro de 15 días, ya os pasaremos el correo de anuncio y volvemos con un tema que es también interno a Energías Sin Fronteras y es, sabéis que hay una propuesta de posicionamiento de Energías Sin Fronteras a la vista de la crisis del COVID, cómo va a afectar esto a nuestras actividades, cómo podemos maniobrar para que estas actividades, nuestras acciones sean mucho más eficaces. Es un documento que a nivel de propuesta está elaborado y que queremos compartir con todos vosotros para conocer vuestra opinión y las posibles aportaciones que podamos hacer para que se convierta en un documento estratégico de Energías Sin Fronteras de manera definitiva. Yo dejo la cosa aquí. Muchas gracias a todos otra vez y nos vemos en 15 días. Gracias y hasta luego.